Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En muchísimos comentarios me preguntáis que estáis a punto de compraros o de ir a una protectora y coger un perro en adopción. Y siempre la pregunta viene a ser lo mismo: ¿qué es mejor, un perro de raza o un perro mestizo? Os tengo que decir de antemano, para ser sincero y transparente y completamente honesto, que mi opinión, vais a ver a lo largo del vídeo, que está un poquito sesgada. Yo estoy más a favor de un tipo de perro en concreto, que luego veréis. Pero al mismo tiempo tengo que reconocer que cada una de los tipos de perros que vamos a analizar, los mestizos y los de raza, pues tienen sus pros y también tienen sus contras. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí lo analizamos. Empecemos hablando de los perros de raza. Los perros de raza, por lo general, hablamos de por lo general, tienen una esperanza de vida un poquito de media inferior a los perros mestizos, es decir, viven menos años. Además, las enfermedades que tienen, por lo general, suelen ser más graves. ¿Y por qué son más graves? Porque son la mayoría de enfermedades que se dan en perros de raza, enfermedades que hemos generado el propio humano. Hemos seleccionado a los animales para darles un aspecto tan poco funcional, tan alejado de lo que era el animal original, el perro original del cual ha derivado esa raza, que se parecen, vamos, como un churro a una castaña, es decir, prácticamente nada. Aquí, por ejemplo, os hice hace un tiempo un vídeo explicándoos la evolución que han tenido razas de perros que luego son muy problemáticas. Ya me diréis, por ejemplo, un Shar-Pei, que es un perro que tiene muchísimos pliegues de piel, pues ese perro pues tiene muchísimos más problemas de piel que un perro normal. Los perros braquicéfalos, los bulldog y compañía, pues son perros que problemas de tráquea tienen a tutiplén. En cambio, los perros mestizos, pues problemas de enfermedades, tienen también enfermedades, sobre todo si son perros mestizos que han estado mucho tiempo perdidos en la calle o que han estado abandonados, pero un perro mestizo que recojáis de un centro de acogida, que haya sido tratado por un compañero, que se le haya dado un seguimiento y que se haya visto que no tiene ninguna enfermedad, por lo general suele darnos menos enfermedades de las graves, de las complicadas, de las que requieren al cliente, al propietario, una inversión importante. Es decir, van a enfermar también, no quiere decir que un perro mestizo no enferme nunca, pero sí que va a tener enfermedades de estas que digo yo, puñeteras, de estas que encima te hacen quedar mal como veterinario, porque como son enfermedades genéticas no son muy fácilmente orientables. El tratamiento, tú das un tratamiento y ¿me entendéis, no? Muchas veces nos dejan con el culo al aire. Y por último, en cuanto al comportamiento, que es otra variable que me preguntáis, ¿cuál se comporta mejor, el mestizo o el de raza? Vamos a ver. El comportamiento de los perros, que se os quede en la cabeza, no depende de la raza, depende del propietario. Tú puedes tener el perro más agresivo, que si tú eres un buen propietario, ese perro no te tiene por qué dar ningún problema. En cambio, el perro mestizo que lo maltrates va a ser un perro, un cabrón. Las cosas como son. Os tengo que decir la verdad. Y mira que a mí me gustan más los mestizos que los de raza, creo que se me ha notado, ¿no? Pero el carácter, el comportamiento del perro depende en un 99%, vamos a dejar un 1% aparte, del propietario, única y exclusivamente. De hecho, os hice no hace mucho un vídeo específicamente defendiendo a los perros PPP, porque la gente es especialmente injusta con estos tipos de perros, con estas razas. Los perros PPP, como os explico en ese vídeo, no son más agresivos que los demás. Lo que pasa es que sí que es cierto que lo suelen tener gente que es de por sí agresiva, pero si tú eres una persona normal, una persona que tiene una vida de lo más monda y lironda, tu perro, me da igual de la raza que sea de los PPP, no te va a dar ningún problema. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos a los siguientes. Cuidaros mucho. Chao.